Sefer Yoshua, Perek Aleph. Be'ezrat Hashem, vamos a comenzar una serie de entregas sobre los libros del Tanaj. Y vamos a comenzar con el primero de ellos, del Naj, o sea, de los Nevi'im, los que se llaman Nevi'im Rishonim, de los primeros profetas. Y el primer libro que aparece en el Seder del Tanaj, en la parte de los Nevi'im, o sea, de los profetas, se llama Yoshua, el libro de Yoshua, que es el alumno de Moshe Rabenu. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, dice que Moshe Kibel Torah mi Sinai, Moshe recibió la Torah en Sinai, de aquel que habló en el monte Sinaí, y Umesarale Yoshua, y se la transmitió a Yoshua bin Nun. Por lo tanto, Yoshua es el receptor de la Torah que recibió Moshe. Siendo él el receptor de la Torah que recibe Moshe, es la figura más cercana, precisamente, a aquel que recibió la Torah y que habló con Hashem Panim el Panim, cara a cara. O sea que su nivel de Nevuá de Moshe Rabenu fue muy alta. Y estamos nosotros ahora frente al libro que escribió el alumno de aquel gran maestro, el más grande de todos los seres humanos que jamás hayan existido en el mundo, que es Moshe Rabenu. El libro de Yoshua comienza de la siguiente forma. Vaihi acharei mot Moshe Eved Hashem. Aconteció después de la muerte de Moshe, el siervo de Dios, Vayomer Hashem el Yoshua bin Nun. Y le dijo a Kadosh Baruj Hu a Yoshua bin Nun, Mesharet Moshe lemor. El siervo, el sirviente, se refiere obviamente al alumno, de Moshe, diciéndole lo siguiente. ¿Por qué lo llama Mesharet? Mesharet quiere decir el sirviente, porque el alumno que estaba frente o estaba junto con el maestro no solamente aprendía de él Jochma, sino que también le servía, lo acompañaba, etc. Era una forma de estudio, el Mesharet, el estar, el servir también al maestro. Moshe Avdi Met. Y le dice Hashem a Yoshua, o sea que recibe aquí una profecía. Dice, Moshe, mi siervo ha muerto. Veata kum, tú levántate, agor et Yarden Aseh. Pasa el río Jordán este, ata bechol ha'amazeh, tú y todo este pueblo, pueblo de Israel, el haaretz, a la tierra, asher anoji, que yo notem lahen libnei Israel, que yo le doy a quienes, a los hijos de Israel. Rashi al-Makom, nuestro comentarista, el principal de los comentaristas a todo el Tanaj, a toda la Biblia, dice así: Vaihi acharei mot Moshe, fue después de la muerte de Moshe. Mechubar al Seder HaTorah. Dice Rashi que este libro está conectado, está unido al Seder HaTorah, o sea, al libro de los Hamishah Humshei Torah, los libros que escribe Moshe Rabenu. A Mesayemet, y el Seder HaTorah, o sea, el Kumash Devarim, Mesayemet beptirat Moshe. Termina con la muerte de Moshe en el Dvarim, el libro de Dvarim, en el Perek Lamet Dalek, en el Pasuk Hei, o sea, en el capítulo 34, en el versículo 5, termina con la muerte de Moshe, Beze Mejubarla, y este libro está conectado a ese. Y dice inmediatamente el Pasuk Vet que estudiamos, Moshe Avdimet, lo que le dice a Hashem en esta profecía a Yoshua. Rashi explica, Moshe Avdimet, Moshe, mi siervo, ha muerto. Veilu ayakayam, si él estuviese vivo, bo haiti hafetz, a él hubiese querido. O sea, cuando le dice Moshe Avdimet, Moshe mi siervo murió, le está diciendo que si él estuviese vivo, la conducción del pueblo judío estaría en manos de ¿quién? Estaría en manos de Moshe, no de Yoshua. O sea, Yoshua recibe ese mandato por el hecho de que Moshe ya no está. Pero si Moshe hubiese estado, obviamente el mandato de ingresar al pueblo judío a la tierra de Israel hubiese estado en manos de ¿quién? De Moshe. Él lo hubiese hecho. Pero no es la situación, es lo que Rashi nos quiere explicar. Berabotenu darshuhu, y nuestros sabios estudiaron la Gemara, el Talmud, Masejet Temurá, en la página Tetezain,
en la página 16, en el folio Bet, la cara Aleph, perdón, cara A, lo siguiente. Al Sheloshet Alafim Halachot Shenishtakehu Bimei Eblo Shel Moshe. Cuando dice Abdi Moshe, mi siervo Moshe murió o ha muerto, se refiere que en ese periodo en que él murió y el duelo que Am Israel hizo por la muerte del maestro, se olvidaron Shloshet Alafim Halachot, se olvidaron 3.000 halachot, o sea, 3.000 leyes. Shenishtakehu Bimei Eblo Shel Moshe, que se olvidaron durante los días en que el pueblo estaba en duelo por la muerte del gran maestro. Va Yoshua Beshal. Viene Yoshua Beshal y preguntó, o sea, quiere nuevamente recuperar toda esa información perdida. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Kadosh Baruj Hu, Moshe Abdi Met, mi siervo Moshe ha muerto. Bea Torah al Shemoni Kret, y la Torah se llama el nombre de él, o sea, se llama la Torah de Moshe. Lomar lecha y efshar. Entonces yo no te lo puedo decir directamente. Tze vetordam bemilchama. Sale y tordán, y tenés que molestar a estas personas. O sea, Israel ahora va a tener que molestarse en recuperar las 3.000 alajot, o recuperar esta información a través de una milchama, o sea, de una guerra. Pero no de una guerra kraví, de una guerra en campo de batalla, sino una guerra intelectual para poder recuperar esta información. Eso no va a quitar el hecho de que la guerra intelectual va a ir a la par, va a ir junto con esta guerra material de la conquista de la tierra de Israel. O sea, en otras palabras, lo que el Midrash nos quiere decir en estas primeras, en este primer pasuk, en la entrada del Sefer de Yoshua, que la conquista de la tierra de Israel tiene un trasfondo mayor del que nosotros hubiésemos pensado en este kibun que estamos estudiando, según como Rashi lo trae en la forma en que los sabios lo han visto, que la tierra de Israel representa un makor ashrab, representa una fuente de iluminación intelectual que precisamente se va a utilizar, se va a ocupar para recuperar una cantidad de información, las halajot, las leyes, que se habían perdido por la muerte del gran maestro. Esto quiere decir que lo que mahzik, lo que mantiene al pueblo judío, es el fondo, la parte más profunda de la información que Moshe recibió de Hashem y que tenía que ser traspasada, y que como dijimos, por la desaparición de Moshe hubo esta pérdida de información a través de la guerra y la conquista de la tierra de Israel, que va a la par, paralela a una guerra de tipo intelectual. Se van a recuperar estas halajot. Esto es un punto en el principio del libro de Yoshua. Sin embargo, hay algo más. En el pasuk Bet, en el pasuk número 2, dice que van a entrar a Taaretz, Asher Anoji noten las Libnei Israel, la tierra que yo les voy a dar a quienes, a los hijos de Israel. ¿De dónde sabemos que Hashem va a entregar la tierra a los hijos de Israel? ¿Y a qué se refiere? Entonces acá tenemos que hacer una pequeña introducción al tema de Kibush Haaretz, de la conquista de la tierra de Israel, lo que significa a nivel simple y también lo que significa a nivel más profundo, o sea, desde el punto de vista de la Kabbalah. En la Torá, en la parashá de Lech Lecha, en el Perek, en el capítulo Tetvav 15, entre los versículos 19 al 21, la Torá dice lo siguiente. La Torá dice, leemos tal vez un poco antes, Bayom Ahahu Karat Hashem, en aquel día, Karat Hashem et Abraham Brit. Hizo Hashem, Kadosh Baruj Hu, el creador, con Abraham Avinu hizo un pacto, lemor, diciéndole, Lezaraha natati et haaretz azot. A tu descendencia, o sea, los que desciendan de ti, yo he dado esta tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Israel, ¿no? El conjunto geográfico que se llama esta tierra, donde Baruch Hashem estamos ahora, de donde estamos dando esta clase, donde estamos transmitiendo esta Torah. Y le da los límites a Abraham Avinu, dice, Minahar Mitzrayim, desde el río de Egipto, Ad Hanahar Hagadol Nehar Prat, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, que queda en el norte, yendo hacia prácticamente Irak.
La identidad del río de Egipto es algo un poco complejo de poder estudiar. Hay opiniones que dicen que se refiere al Nilo y hay opiniones que opinan que se refiere a un arroyo que había en el Arish, lugar que se llama hoy el Arish, que es la parte sur de Gaza, que se llamaba el río Pelusión, en la época que los romanos le pusieron, los griegos, perdón, le han puesto nombre. Entonces hay discusión entre nuestros sabios si la frontera sur iba desde el Nilo hasta el Éufrates o iba desde el río Pelusión hasta el Éufrates. Prácticamente no hay discusión de que el Nahar Prat, el río Éufrates, es del que estamos hablando. Y cuando Hashem le muestra o le califica, le da a conocer los límites sur, Egipto, norte, el río Éufrates, a Abraham Avinu le dice que esta tierra está poblada por 10 pueblos. Y los menciona la Torah. Dice, Etakini, el primer pueblo, el pueblo de, que en hebreo se dice Kini, Be'eta Kenizi, el segundo pueblo, Kenizi, Be'eta Hakadmoni, el tercer pueblo, el Kadmoni. Y después menciona otros 7 más. Los primeros 3 están mencionados en un pasuk, están mencionados en el versículo 19. Los otros 7 están repartidos entre el versículo 20 y el 21, y dicen así. Et Ahiti, el cuarto pueblo, el Hiti, Be'et Aprizi, el quinto pueblo, el Prizi, Be'et HaRefaim, el sexto pueblo que la Torah llama Refaim, Be'et HaEmori, el séptimo, el Emori, Be'et HaKnaani, el Knaani, que es el octavo, Be'et HaGirgashi, que es el noveno, Be'et HaYebusi, y el Yebusi, que es el 10º. O sea que es una najalá, es una herencia en la que se van a conquistar 10 pueblos. Desde el punto de vista del Sod, desde el punto de vista de la Cábala, estos 10 pueblos representan la construcción del mal en el mundo. O sea, representan el edificio de lo que es la maldad expresada a nivel humano a través de grupos humanos, factores humanos, que representan el mal en el mundo y por lo tanto son la construcción, el edificio de la Sitra Ahara, o sea, del lado oscuro de la fuerza. De la misma forma que existe una construcción de la Kedushá, una construcción de la santidad a través de 10 Sefirot que comunican la energía divina desde el Ein Sof, o sea, desde el Creador hasta los seres humanos a través de 10 Keilim, de 10 instrumentos que van transmitiendo esa energía en diferentes niveles. De la misma forma existe del lado de la impureza una fuerza que se transmite a través de 10 instrumentos de maldad. Y estos instrumentos de maldad se expresan, entre otras cosas, a través de 10 pueblos, que son los pueblos que están mencionados acá y que Abraham Avinu y sus descendientes tendrán que conquistar, o sea, tendrán que eliminar esta maldad que existe en el mundo para que pueda florecer la gran corrección del mundo, que es corregir el het de Adán y Javá, el het de los primeros padres, que son Adán y Javá, en el het, en el pecado del Etzadat. Para que este pecado pueda ser corregido, uno de los pasos que hay que dar es la eliminación de la expresión humana de la maldad en el mundo, que son estos 10 pueblos. Sin embargo, nosotros vamos a leer en el libro de Dvarim, o sea, en el último libro de la Torá, algo un poco diferente. En el Sefer Dvarim, la Parashá de Beit Hanam, en el Perek Vav, en el capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante, 1, 2, 3, más o menos, dice la Torá así: Ki yeviaja Hashem Elokeja el Haaretz, cuando Hashem, tu Dios, te traiga a la tierra. O sea, está hablando Hashem al pueblo judío cuando ingrese a la tierra de Israel.
Asheratá ba llama lerishta, que tú vas a ir allí, a esa tierra, para heredarla, para que sea una Yerushá. Yerushá significa herencia, pero en hebreo también significa expulsar, o sea, expulsar a aquellos que estaban allí. Ve nashal goim rabim, y vas a expulsar, vas a eliminar a muchos pueblos, mi paneja, delante de ti. El verbo que está ocupado, nashal, quiere decir que él expulsará, hará que caigan, nashal significa caer, hará que caigan delante de ti muchos pueblos. O sea, Kadosh Baruj Hu va a estar detrás de esa lucha, detrás de esa eliminación. Hashem Yitbaraj está detrás justamente de la lucha en contra del mal. Mi paneja, ¿y quiénes son estos muchos pueblos que va a eliminar delante de ti? Los menciona Agiti, 1, Agirgashi, 2, Haemori, 3, Haknaani, 4, Aprizi, 5, Agiti, 6, Ayevusi, 7, Shiva'a Goim Ravin Veatzumin Mimeka. Dice que son 7 pueblos numerosos y fuertes más que tú. O sea, que primero esta identidad de los 7 pueblos mencionada acá en el libro de Devarim indica una presencia difícil, fuerte, más que la fuerza en cantidad y en energía simple que Am Israel tiene. O sea, cuando está diciendo acá el Pasuk que estos pueblos son muchos y que tienen fuerza, es a nivel material. Y es a ese nivel, a nivel material, que son más y que tienen más fuerza que las tribus de Israel. A eso se refiere. Pero como Akadosh Baruj Hu es el que va a estar detrás, es el que va a inclinar esa balanza para que la multitud y la fuerza que tienen estos pueblos no sea lo suficiente para poder vencer a Israel, y por el contrario sea Israel el que los venza, como vamos a estudiar en el libro de Yoshua, que llega a concluir, que llega a finalizar justamente esta mesimá, este objetivo, esta misión que en este proyecto. Como vemos acá, en la segunda pregunta que tenemos, es que acá se mencionan 7 y a Abraham le han dicho 10. Porque, ¿qué pasó? ¿Hay algún cambio que el proyecto original de Abraham Avinu, que eran 10 pueblos, ahora solamente se va a referir a 7? ¿Qué es lo que ocurre? En el libro de Dvarim, en el mismo libro, Dvarim, el último libro de la Torá, Moshe Rabenu nos enseña 3 cosas, nos enseña 3 ideas. 3 ideas son 3 mandamientos prácticamente, en los cuales Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe que le informe a Israel que hay una limitación en la conquista de la tierra de Israel con respecto a 3 pueblos. Y trae así, la Torá dice, Vayomer Hashem Elai Lemor. Me dijo a Akadosh Baruj Hu a mí, estoy leyendo en el capítulo 2 del libro de Devarim, en los versículos de 1, 2, 3, 4 que hablan de este tema, y el número 5 dice, cuando ingresen a la tierra de Israel, etc., habla de las luchas, dice, Al titgaru bam, no vas a leitgarot, no vas a provocar a ellos. ¿A quién? En el pasuk anterior habló así, et ha'am tzav lemor, le dice al pueblo, vas a mandar diciéndole lo siguiente, atem ovrim, cuando ustedes pasen, bigvul achichem, cuando pasen por el límite del hermano de ustedes, Benei Esav, los hijos de Esav, Ayoshbin Beseir, que están en Seir, que es la parte del sur de Jordania actual, Vair Umikem, y vayan a tener miedo de ustedes, Benishmarten Meod, tienen que cuidarse mucho, porque Altit Garubam, no los provoquen, Kilo Eten Lachen Me'arzam, porque no les voy a dar a ustedes de su tierra, Ad Midrach Kafragel, ni siquiera para que puedan pisarla, porque lo di como herencia a quien, a Esav, que le di como herencia el monte Seir. O sea que en y sigue hablando,
En este contexto está prohibido hacer una guerra en contra del pueblo de Esav. El pueblo de Esav es el pueblo referido en Abraham Avinu como Kadmoní, como el Kadmoní, el antiguo. ¿Por qué? Vamos a explicar enseguida el punto de vista del Sod. También la prohibición va a incluir a otro pueblo, y está escrito un poco más abajo en el versículo 9, dice, Va nefen ben abor derech midbar Moab. Cuando pasen por Moab, Vayomer Hashem Elai, me dijo Hashem, al tatzar et Moab, no vayas a hacer una guerra en contra de Moab. Segundo pueblo al que no le permite hacer una guerra, Moab. Y finalmente en el Pasuk 18-19 dice, cuando habla de Amón, dice, Bekarafta mul bene Amón, te vas a acercar cerca de los hijos de Amón, al Tetzurem, no los vayas a hacer una guerra, ve al Tetgarbam, no los vayas a provocar. Lo mismo, o sea, hay tres pueblos que ya la Torá indica que no se va a hacer una guerra en contra de ellos. Estos tres pueblos son los que en un principio se le había dicho a Abraham Avinu, que les dije que se había mencionado en un solo pasuk, que es en Bereshit, en el capítulo 15, en el versículo 19, se habla de Akini, Aknisi de Akadmoni, tres pueblos, que estos tres pueblos no están presentes en el mandato que le da Hashem a Moshe de conquistarlos y que lo va a hacer después Yoshua. Y sabemos de esto que estos tres pueblos se consideran pueblos a los que no se los va a poder, no se les va a hacer la guerra, no se los va a conquistar. ¿Quiénes son? El Kini, sabemos por nuestra tradición que es Amón, que es el pueblo de Amón. El Knizi es Moab y el Kadmoní es Edom, o sea, Esav. Dentro del marco de la Cábala, estos tres pueblos se identifican con los cerebros de la maldad, y estos van a ser conquistados únicamente después de que venga, o sea, en el momento que venga el Mashiach, no en la conquista de la tierra de Israel, que es la eliminación de las malas midot, de las malas cualidades que están representadas por los 7 pueblos. Y en el futuro se va a haber una conquista adicional de otros 3 pueblos, que son Moab, Amón y Edom, que representan los espíritus de los cerebros de la maldad, donde desde el punto de vista de la Cábala, Esav significa o representa el Keter de la impureza, donde Moab representa la Sefirá de Jochma, de impureza, y Amón representa la Sefirá de Binah, de la impureza. Estas quedan para un futuro. En la conquista de la tierra de Israel y lo que va a hacer el libro de Yoshua, y Yoshua mismo que escribe en su libro, es justamente la conquista de los 7 pueblos de abajo, que estos representan justamente las midot, representan las características de la maldad que están expresadas en estos pueblos y que Yoshua va a conquistar. Esta es una pequeña introducción al libro de Yoshua. Continuaremos con los siguientes psukim para poder explicar cómo Yoshua realiza esta conquista. No olvidemos que una de las cosas que leímos en Rashi es que el olvido de las alajot por la muerte de Moshe, o sea, la pérdida de información, va a ser reconquistada a través de estas luchas que Yoshua va a hacer. Como vemos, son luchas bastante más profundas a nivel del intelecto de la Cábala, que se van a expresar también a nivel material, las luchas en contra de estos pueblos. Ambas situaciones van a ir en paralelo, una lucha espiritual que Yoshua va a hacer para poder conquistar la maldad, y una lucha material en contra de los pueblos mismos. Esto es el plan, esto es el Tojnit, el proyecto del libro de Yoshua y de lo que Yoshua va a hacer cuando haga ingresar a Israel dentro de la tierra de Israel. Pero esto tiene obviamente, como todo proceso, una serie de pasos. Y el primer paso va a ser investigar por dónde ingresar a la tierra de Israel, y estos temas se van a ser desarrollados en los siguientes psukim.